Precisamente para analizar estos temas económicos, vamos a contactarnos con el director de Semana Económica, David Reyes. David, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas mediodía. Empecemos por el tema del IGB, aprobado ayer por el Congreso de la República. ¿Qué tan efectivo y qué tan real va a ser una reducción de precios con la eliminación del IGB de estos productos que se mencionan en este proyecto de ley? Bueno, ley ya aprobada por el Congreso. Pero la norma no rige a partir de mañana, todavía tiene rige a partir del 1 de mayo, es cierto. El 1 de mayo, sí, y va hasta finales de año, lo que implica que sí, de manera directa debería abaratar los productos o algunos de los productos más importantes de la canasta básica familiar y de alguna manera servir de un alivio directo a las familias. No es un subsidio, pero es se deja de tomar impuestos que también son importantes por el otro lado para poder trabajar como Estado en satisfacer otras necesidades de los ciudadanos, ¿no? Entonces, de ahí que no haya del todo lonche gratis, ¿no? Lo que se está haciendo es sacrificar ingresos para el fisco en años que sí hay bonanza, porque hay buenos precios de los metales y los impuestos se elevan, pero debemos ser muy cautelosos con las instancias en las que se va a dar, los tiempos en los que se va a dar, y también, por supuesto, en no sacrificar a través de una cantidad de medidas populistas que se empiezan a dar ingresos para el fisco, que tampoco podemos dejarlo desfalcado, ¿no? Ahora, David, ¿se ha estimado cuánto es precisamente el déficit fiscal que podría producir que esta medida rija desde el 1 de mayo hasta diciembre, un 18% de IGB que se le va a dejar de cobrar a ciertos productos? Hay un número de 5.000 millones de soles, me parece, hay un número, pero más allá de eso, a ver, yo creo que en el neto no es que va a ser determinante para la recaudación como para poner en aprietos necesariamente al Estado. Lo que sí es que nosotros estábamos mirando una recuperación de la deuda, estábamos tratando de estabilizarla y esto podría limitar un poquito más. A mí lo que me preocupa es que hay muchos esfuerzos de carácter o tono populista y que sí podrían algunos estar dando beneficios a la población de manera directa, pero por otro lado no nos concentramos en el otro lado de la balanza, que es en generar una mayor inversión privada, que a su vez genere un mejor empleo, un mayor empleo y un empleo de mejor calidad, y que, por supuesto, brinde mayores posibilidades de ingresos a las familias peruanas. No todo se soluciona a través de subsidios, que era la herramienta del año pasado, o a través de recortes de impuestos que reducen también el fisco. Lo que deberíamos pensar y en lo que debería concentrarse el gobierno, y que lamentablemente no hace, es en ser atractivo para la inversión privada. Pero las dudas que despierta todavía hacen que el Banco Central de Reserva hable de 0% de crecimiento de inversión privada este año, y la mayor parte de agentes económicos en realidad hable de un resultado negativo. Es decir, que vamos a tener menos de 0% de crecimiento de inversión privada, es decir, menos 2%, menos 4%, menos 6%, dependiendo del agente económico que lo analice y las variables que establece. Pero eso preocupa porque hemos recuperado buena parte del empleo prepandemia, pero es un empleo precarizado, es decir, un subempleo, un empleo en menores condiciones y con menores salarios. Y esto responde básicamente a la crisis política permanente en la que vivimos, es cierto, no solo en el gobierno de Pedro Castillo, sino ya desde hace 5 años aproximadamente. Ahora, David, ¿va a ser efectivo esta reducción de precios del 18%? Y te lo pregunto porque mientras buscaba algo de información respecto a esta medida aprobada ayer en el Congreso, algunos especialistas aseguran que esta reducción no sería del 18%, que es el equivalente al IGB, sino que sería de máximo un 15.25%. ¿Por qué razón no sería el 18%, para empezar? O sea, igual alivia, ¿no? Ahí habría que ver cuál es el cálculo o por dónde se queda ese porcentaje exacto, ¿no? Porque, pues, es una cuestión casi de matemática, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando se habla de subsidios, siempre se dice, no llega el subsidio hasta el final del precio porque en el camino hay intermediarios que se van comiendo el subsidio.
Ahí exactamente no sé cuál es la razón. Igual 15% no es poco. O sea, estás hablando que si en determinados productos consumías un valor de 100 soles, hoy día se va a reducir a 85. ¿Por qué te digo que no es poco? Porque el año pasado ya hemos tenido una inflación de más de 6% y este año tendríamos una inflación de más de 4%. Sumas que no se suma exactamente en términos estadísticos, pero sumémoslo, hacemos más de 10%. Esto implica que en general en los productos y servicios que todos estamos gastando, nuestra capacidad adquisitiva se ha reducido en más de 10% o se está reduciendo en más de 10%. Y esa es la razón por la cual a través de distintos productos uno empieza a sentir un poquito la presión en la billetera, ¿no? Medidas que alivian, ayudan, pero deben ser temporales frente a asuntos más importantes y más estructurales como el atractivo de la inversión privada, la generación de empleo en buenas condiciones y que dejemos, por supuesto, para ello de amenazar al empresariado, ¿no? Tenemos una ministra de Trabajo ahí que prácticamente es especialista en hacerlo semana a semana. Y ni qué decir de Aníbal Torres, ¿no? Ahora, yo te preguntaba precisamente este tema de la reducción real con esta norma de eliminar el IGB a algunos productos, porque lo que dicen estos especialistas es que esta reducción sería del 15.25% si es que llegara el 100% del beneficio a la población. ¿Por qué razón no llegaría el 100% de este beneficio a la población? Ese es un poco el cuestionamiento. Como te digo, en algunos casos lo que ocurre es que parte de otros actores intermediarios se van comiendo un poquito esa ayuda económica, ¿no? Sí creo que es importante, pero creo que es importante establecerlo con límites un poco más acotados. Yo no lo hubiese mandado hasta fin de año, hubiese previsto una situación de 2 o 3 meses, mientras a la par el BCR actúa, que lo está haciendo. Ayer volvió a actuar, ayer volvió a subir la tasa de interés de referencia. Y lo que está haciendo justamente al subir la tasa de interés de referencia es tratar de controlar la inflación en general. Pero el otro lado es que si no generamos a través de políticas públicas claras, de darle predictibilidad a los inversionistas y darle un ambiente estable que haga atractivo invertir en el Perú, lo que vamos a hacer es dejar de crecer a los niveles que bien podríamos crecer. Este año vamos a crecer 2%. Ayer el BBVA actualizó su cifra, estaba en 2.3, su proyección ahora es en 2. Todos estaban actualizando un poquito a la baja. No es justo, de verdad, no es justo para el país que teniendo una circunstancia de un contexto internacional tan favorable con los precios del cobre, crezcamos solo ese 2%. Se ha roto la relación que existía directa entre el PBI y el cobre. Crecía el cobre, crecía el PBI de Perú. Bajaba el cobre, bajaba un poco el precio del PBI también. El cobre y el PBI se movían de la mano. ¿Qué pasa este año? El cobre está reventando, pero lo que tienes es un crecimiento magro. ¿Por qué vas a crecer 2%? Deberíamos crecer 6, 7%. Y eso es responsabilidad entera de las autoridades. Entonces ahí es cuando digo, ok, subsidios, ayudas, está bien, porque hay una situación compleja para los ciudadanos que necesitan hoy día comer. Pero no estamos haciendo lo importante, lo de fondo, lo estructural para cambiar el estado de las cosas. David, para terminar, yo quería preguntarte también por este tema del FONAVI. Ayer, por insistencia, el Congreso de la República ha aprobado esta ley que va a devolver cerca de 42 millones de soles del FONAVI, lo que evidentemente también va a ser un hueco para la caja fiscal. ¿De dónde va a salir ese dinero? Y además resulta ser hasta cierto punto anticonstitucional porque en teoría el legislativo no tiene iniciativa de gasto. Sí, el legislativo aquí se va pasando cada vez más de la mano y aprobando pues proyectos que finalmente pueden terminar con un rechazo del Tribunal Constitucional y que lo que hacen es despertar las expectativas de la gente, ¿no? Y tú no ves ahí diarios en el kiosco que todos los días hablan del FONAVI. ¿Por qué? Porque la gente se ilusiona con recibir ese dinero de vuelta. Si finalmente pasara, bueno, finalmente podría terminar siendo inconstitucional, pero si finalmente pasara, el Estado va a tener que resolver, probablemente levantando algo de deuda para poder hacer esa inyección. ¿Qué va a pasar en efectos macros? Un efecto bien engañoso, porque lo que ocurre, como cuando se retiró la plata de las AFPs, es una medida de largo plazo que puede ser perjudicial, pero lo que hizo es inyectar mucha plata en la economía. Ojo,
eso genera un crecimiento económico que no es sostenible porque simplemente es inyección en un momento determinado. Pero a la par, si se desembolsa mucho dinero a la población repentinamente, ¿qué pasa con los precios? Que ya están subidos, terminan de reventar. Y cuando terminan de reventar, la fiesta se acaba también para todos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Por eso es que digo, medidas más de largo plazo, menos populistas, ayudas necesarias en tiempos acotados, pero con razonabilidad y pensando en lo importante. Porque de lo contrario, otra subida de inflación y el gobierno ya no va a tener más herramientas para controlar la situación. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros en 24 horas Sí. mediodía y por supuesto te invitamos a seguir conversando de temas económicos en otra oportunidad. Tenemos que hacer